Hola, ¿qué tal? En muchas ocasiones no sabemos dónde invertir, en algo que nos genere una rentabilidad futura de la que podamos vivir. Y tal vez Amazon pudiera ser una de esas inversiones, como después veremos. Uno de los mayores problemas que nos vamos a encontrar en el futuro es que nuestra pensión de jubilación posiblemente no nos permita vivir dignamente. Nos pasamos una parte importante de nuestro tiempo buscando dónde invertir nuestros ahorros o los de nuestras empresas para poder vivir de rentas y, a ser posible, antes de la edad de jubilación. La mayoría de las empresas y particulares no somos capaces de obtener una rentabilidad de 2 dígitos en nuestros negocios o en nuestros activos. Y si existen empresas donde invertir puede generar esta rentabilidad, ¿no crees que nos puede interesar invertir en una de ellas? Pues de uno de esos activos te voy a hablar hoy. Te voy a explicar por qué puede ser interesante invertir en acciones de Amazon, una empresa que en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad anualizada de más de un 26%. Puede ser una de esas empresas que nos puede dar este tipo de alegrías gracias al interés compuesto. Como dijo Warren Buffett, el mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben. Quiero comentarte antes de empezar con mi análisis que cada uno, antes de invertir o desinvertir, debe de hacer su propio análisis y decidir si comprar o vender acciones de una u otra empresa. Este análisis tiene un carácter informativo y divulgativo, no siendo ninguna recomendación de compra, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir o desinvertir y ser responsable de tus actos. Yo, antes de invertir, dedico varios días a analizar las empresas. Invierto mi dinero con una visión a medio y largo plazo y asumo el riesgo de que puedo perder parte de la inversión si me he equivocado en las estimaciones. Como después verás, lo primero que hago a la hora de analizar una compañía es encontrar respuesta a preguntas como: ¿se trata de una buena empresa? ¿Es cíclica? ¿Cómo lo ha hecho en periodos de crisis? ¿Qué crecimiento experimentan sus ingresos, su EBITDA y su beneficio operativo? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Qué margen tiene el beneficio operativo sobre los ingresos? ¿Es creciente? ¿Cómo de endeudada está? ¿Cuál es su ROE? ¿Cómo varía en el tiempo? ¿Cómo de alineada está la directiva? ¿Las acciones están a un precio razonable? ¿Recompra acciones o emite nuevas? ¿O cómo son sus múltiplos, el PER, el EV Free Cash Flow, EV EBITDA o EV EBIT? Todo esto y alguna cosa más es lo que voy a incluir en mi análisis. Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos, aunque no fue lanzada al mercado hasta el 16 de julio del 95. En la actualidad, Amazon es una de las mayores plataformas de comercio online de Internet y ofrece una diversidad de líneas de productos y servicios. Tiene, por ejemplo, la venta minorista. Aquí vende libros, ropa, CDs, DVDs, música, software, videojuegos, electrónica, muebles, en fin, infinidad de ellos, con un servicio de suscripción anual que te permite disfrutar de muchos servicios de valor añadido, como es la entrega de pedidos en menos de 24 horas, etcétera, ¿no? Luego tenemos Amazon Contenidos, que es un servicio de contenidos audiovisuales a la carta, que se asemeja a Netflix y que ofrece un amplio catálogo de películas y series sin coste adicional. Luego tenemos su Marketplace. Además de ser utilizada la plataforma de e-commerce como venta directa entre Amazon y sus clientes, pues también es un Marketplace que ofrece a sus clientes, a los mayoristas, la posibilidad de vender productos online aprovechándose de su infraestructura. Luego también tiene Amazon Kindle. En 2007 pues lanzó su dispositivo electrónico que permite a los usuarios comprar y leer los libros que Amazon distribuye a través de su tienda. Y tal vez lo más importante es el Amazon Web Service, el AWS. Aquí Amazon posee una de las infraestructuras de cloud computing más potente y utilizada del mundo. Solo en 2021 tuvo una cuota de mercado del 33%, posicionándose como líder indiscutible del sector por delante de Microsoft, que tiene una cuota del 20%, y de Google, que tenía una cuota del 10%. Ofrece un amplio conjunto de servicios globales de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, aplicaciones e implementaciones que ayudan a las organizaciones a ser más flexibles, reducir costes y crecer de forma escalable. Además, Amazon posee otros tantos negocios y subsidiarias, como por ejemplo unos estudios de televisión y cine, es Amazon Studios, una plataforma de vídeo on demand, Amazon Prime Video, y una larga lista de startups emergentes y otras empresas consolidadas como Switch, Zappos, Ring, que es de domótica, Wolf Food Market, Audible, etcétera.
Vale, como te decía, su principal negocio es el de Amazon Web Service, que a pesar de presentar un porcentaje inferior de sus ventas, pues supone la mayor parte de su beneficio. El motivo es que en sus ventas los márgenes van del 5 al 10%, mientras que en Web Service sus márgenes son cercanos al 35%, y todo esto con un crecimiento a tasas superiores al 30% anual. Amazon tiene actualmente 10.187 millones de acciones. Sus acciones han experimentado un crecimiento de cotización superior al 26% anual durante este periodo, y desde su máximo en 2021 de $180 la acción ha bajado a $127, que es lo que cotiza actualmente en el momento de realizar este análisis. Antes de invertir en acciones de Amazon, dado que hay posibilidades de que entremos en una recesión, lo primero que hago es ver cómo lo había hecho Amazon en una crisis anterior, como pudo ser la que se inició en el año 2008. En los años 2007 a 2012 vemos ciertos datos importantes tanto en relación con los ingresos, los beneficios, los márgenes y los beneficios por acción. Por ejemplo, los ingresos pasaron de más de 14.835 millones de dólares a 61.093 millones de dólares, un crecimiento compuesto de más de un 32%. Los beneficios operativos pasaron de más de 655 millones de dólares a más de 676 millones de dólares, un crecimiento compuesto de más del 0,6%. Los márgenes operativos sobre las ventas fueron la mayoría de los años superiores al 4%. Y el beneficio por acción pasó de 0,06 euros a 0. Experimentaron una pequeña reducción. Una vez visto esto, que la crisis no le afectó en absoluto, antes de invertir en acciones de Amazon, analizo cómo se comportaron las acciones en los últimos 10 años. A continuación, vamos a ver cómo lo han hecho las acciones de Amazon en los últimos 10 años, el periodo del 2013 al 2022. Los ingresos, como se puede ver en la tabla de más abajo, han pasado de 74.452 millones de dólares a 522.167 millones de dólares, más de un 24% de crecimiento compuesto. Amazon ha tenido un EBITDA, o beneficios antes de intereses, amortización, depreciación e impuestos, que ha pasado de 5.246 millones de dólares a 72.354 millones de dólares, más de un 33% de crecimiento compuesto. Los beneficios operativos han pasado de 745 millones a 15.171 millones, más de un 39% de crecimiento compuesto. Y observo que los márgenes sobre los beneficios operativos no han experimentado un gran crecimiento. Y esto es algo que no me gusta, pero bueno, hay que tener en cuenta más factores a la hora de tomar una decisión. Y por último, el beneficio por acción ha pasado de 0,03 millones de dólares a 0,05 millones de dólares. Se ha experimentado algo más de un 5% de crecimiento compuesto. Y el flujo de caja libre, eso que le queda después de restar de lo cobrado lo pagado, pues ha pasado de más de 2.031 millones de dólares a 8.336 millones de dólares, más de un 17% de crecimiento compuesto, con unos márgenes sobre el free cash flow que prácticamente no han experimentado ninguna variación significativa. También es muy importante, antes de invertir en acciones de Amazon, ver las previsiones de los analistas profesionales para los próximos 4 años, 2023 a 2026. Siendo sus estimaciones las siguientes. Por ejemplo, se estima un crecimiento anualizado de los ingresos de más de un 13%. Se prevé que pasen de los 601.917 millones a más de 879.000 millones. Se prevé también un crecimiento compuesto del beneficio operativo de más de un 46%, con unos márgenes crecientes próximos al 8%. Un crecimiento compuesto del beneficio por acción superior al 48%. Y un crecimiento compuesto del flujo de caja libre superior al 40%, con un incremento de los márgenes de más de un 23%. Antes de realizar una inversión en acciones de Amazon, es muy importante conocer el ratio de apalancamiento. Amazon es una empresa que tiene actualmente una deuda moderada, el equivalente a 0,35 veces el beneficio, el EBITDA, y que según los analistas espera reducirla el próximo año, estimando para el 2026 una tesorería superior a los 181.000 millones. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones
provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Amazon no está repartiendo anualmente dividendos, pues no entra dentro de su plan de expansión. Su política se centra en la reinversión de sus ganancias para ofrecer a sus accionistas mayores rendimientos en el futuro y al mismo tiempo no tener que apalancarse solicitando financiación. Esto es bueno, pues se puede conseguir un crecimiento más rápido y al mismo tiempo el accionista pues se beneficia, ya que se produce un diferimiento de los impuestos, puesto que no se pagan impuestos hasta que no se cobra, en este caso hasta que no se cobra el dividendo. A la hora de comprar acciones de una compañía también es importante ver si emite nuevas acciones y o recompra y si remunera con stock options. Compartiendo la opinión de inversores de la talla de Charlie Munger, considero que el efectivo que genera una compañía se debería utilizar en el siguiente orden. Primero, en el crecimiento orgánico, para hacer crecer el negocio. En segundo lugar, en el crecimiento inorgánico, adquiriendo nuevas compañías que le añadan valor, ¿no? En tercer lugar, recomprando acciones si la acción está por debajo de su valor intrínseco, ya que si se hace por un valor superior, pues está destruyendo valor para la compañía. Y en cuarto lugar, en dividendos. Una vez cubiertas las necesidades del negocio, pues se puede destinar a dividendos. Si la acción cotiza por encima de su valor intrínseco, pues se debe devolver el dinero a los accionistas por esta vía, ¿no? Y también es importante ver si remunera a sus empleados o directivos con stock options o opciones sobre acciones. Una forma de remunerarles que les permite obtener acciones de su compañía son las stock options, que pueden ser con o sin coste, a un precio fijado con anterioridad y que normalmente es inferior al precio de mercado. Estas stock options pues las tengo en cuenta, aunque no sea un coste real, dado que a veces pues pueden suponer una dilución para el accionista. Amazon tenía 10.300 millones de acciones a 31 de diciembre del 21 y vemos que va aumentando del orden de un 1% el número de acciones, por lo que la dilución es mínima prácticamente. Amazon está generando una rentabilidad sobre los fondos propios de más del 27% y una rentabilidad sobre los activos cercana al 4%. Antes de invertir en acciones de Amazon es importante ver quiénes están invirtiendo en la empresa. Como podemos ver en la siguiente tabla, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, posee cerca del 10% de las acciones de la compañía, con un valor superior a los 135.000 millones de dólares. Le sigue The Vaughan Group, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que posee cerca del 7% de las acciones de la compañía con un valor superior a los 94.000 millones de dólares. Y los siguientes en el top 10 son principalmente hedge funds, como vemos en la siguiente tabla. Algunos de los principales inversores han incrementado posiciones en el segundo trimestre del 2022 y sus posiciones a 30 de junio eran las que podemos ver en la tabla. Cabe destacar que algunos inversores de la talla de Stephen Mandel tiene cerca de 9 millones de acciones. Tenemos también a Christopher Davis con más de 5 millones de acciones, Terry Smith con más de 6 millones de acciones y Warren Buffett, que cuenta con más de 10.600.000 acciones. Es decir, más de 1.100 millones de dólares invertidos en Amazon. La aplicación de los múltiplos comparables junto con el análisis de los ratios ayudan a valorar las empresas, ya que responden a la pregunta de cuánto vale una compañía en comparación a las otras de su sector, ¿no? Los cuatro que uso habitualmente para valorar empresas son el Enterprise Value, partido por el EBITDA, el Price Earning Ratio, el conocido como PER, el Enterprise Value dividido entre el Free Cash Flow y el Price dividido entre Book Value. Amazon está cotizando a un múltiplo razonable desde mi punto de vista, ya que está cotizando a un múltiplo EV/EBITDA de 17 veces, habiendo sido su media en los últimos 5 años de más de 22, y ha habido años en que ha estado a más de 31 veces. Y si la valoramos por el múltiplo Free Cash Flow, está a 31 veces, habiendo sido su media en los últimos 5 años de más de 36 veces. Si le valoramos la compañía por PER, pues estaríamos penalizándola injustamente, ya que este múltiplo sería altísimo debido a que su depreciación y amortización es más del doble que su CAPEX.
Como decía Peter Lynch, no se debería de pagar por las acciones de una compañía más de 1,5 veces su crecimiento. Y en este caso se cumple. Es muy importante comparar una empresa dentro de su sector para ver cómo va evolucionando el sector y ver cómo va evolucionando la compañía dentro del sector, si lo está haciendo mejor o peor que la competencia. No voy a entrar a comentar mi opinión sobre los competidores, pues me extendería demasiado en el análisis y tal vez me haría un poco pesado. Al mismo tiempo, dado que ofrecen muchos productos y servicios, se deberían de analizar los competidores por cada uno de ellos. Y como te decía, me extendería demasiado en el análisis, ya que tiene decenas de sectores y habría que analizar uno a uno. Una pequeña comparativa de los competidores del sector, por ejemplo, de Internet and Direct Marketing Retail, sería la que puedes ver en el gráfico, en el que puedes ver una comparativa de Amazon con otras compañías dentro de este sector, los múltiplos a los que está en cuanto a ventas, en cuanto a EBITDA, en cuanto a PER y en cuanto a Free Cash Flow. El inversor de Amazon debe tener un perfil agresivo, caracterizándose por buscar una rentabilidad superior a la media a cambio de asumir mayores riesgos. Generalmente, este perfil invierte la mayor parte de su patrimonio en renta variable. En estos casos, la mejor forma de reducir la incertidumbre es diversificando y añadiendo ciertos vehículos muy seguros, como los depósitos, aunque sea un pequeño porcentaje sobre el capital total. Por el análisis realizado, si se cumplen las previsiones de los analistas profesionales, se estima que en 2026 la acción de Amazon puede tener un valor próximo a los $268. Este es el resultado de aplicar sobre los beneficios por acción normalizados del 2026 el múltiplo estimado. Dado que el valor actual es de $128, supone que puede dar una rentabilidad anualizada superior al 20%. Por lo que una inversión de 1.000 euros en acciones de Amazon, a la vuelta de 4 años, si se cumplen todas las estimaciones anteriores, se podría convertir en 2.074 euros. Y si se mantienen las condiciones expuestas, así como la inversión durante más años, los capitales que se podrían acumular con una rentabilidad similar en función del año serían los de la siguiente tabla. Por todo lo expuesto anteriormente, he de decirte que este es un tipo de empresas que se adapta a mi perfil inversor. Y es una empresa que actualmente forma parte de mi portafolio, tiene un buen margen de seguridad y es una multibagger. Como te decía, mi perfil inversor es arriesgado, priorizo sacar partido a mis ahorros a sabiendas de que en mis inversiones hay más riesgo y volatilidad y las caídas no me quitan el sueño, pues las veo como una oportunidad para comprar con mayor margen de seguridad. El objetivo de mis inversiones es obtener un promedio de un 15% de rentabilidad anual, lo que supone ir multiplicando o duplicando el valor de mi inversión cada 5 años. Espero haberte dado algo de luz en todo lo relacionado con Amazon, pero recuerda que esto no es una recomendación de compra ni de venta, simplemente es un análisis realizado por mí, basado en mi experiencia como inversor, y simplemente tiene un carácter informativo y divulgativo, por lo que has de realizar tu análisis previo antes de tomar cualquier decisión de invertir y ser responsable de tus acciones. Desde mi punto de vista, hay cientos de acciones que pueden dar tantas alegrías como Amazon. Y recuerda que si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar hasta el resto de tus días. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.